a la casa del Señor, pero es un medio de gracia que el Señor nos da poder reunirnos. Desde un principio el Señor ya en Génesis ya hizo un séptimo día y descansó. Y ese día nos da a nosotros la posibilidad de descansar y de poder congregarnos. Porque si fuese por nosotros, quizás aún estaríamos trabajando un domingo, aún estaríamos haciendo tareas y cuantas cosas, y no apartarlo para el Señor. Pero así que, véalo, es un medio de gracia que el Señor nos da de poder reunirnos, convocarnos, y sobre todo ser expuesto a la palabra del Señor. Así que, agradecido al Señor por este medio de gracia. Quisiera orar para poder comenzar en esta reunión. Señor, gracias Padre, por tu amor, que desde un principio, Señor, nos viste, sabiendo que nosotros íbamos a fallar. Apartaste un día, Señor, para que busquemos tu rostro. Un día como hoy, Señor, congregados para buscarte a ti, Señor. Ayúdanos, muéstrate, Señor, a través del Espíritu Santo, que podamos entender, Señor, de qué manera podemos agradarte, de qué manera debemos vivir, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Exáltate en nuestras vidas en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la carta a Tito, la epístola a Tito, así que búsquenla, por favor. Y estamos aprendiendo justamente este plan del Señor a través de la carta de Tito. Si tendría que definir la prédica en esta noche, sería corregir, establecer y que fuera irreprensible. Esos son 3 puntos, 3 encabezados que tengo. Pero el título del mensaje en esta noche va a ser: si vas a mostrar a Jesús, empieza por casa. Vayamos, por favor, Tito 1:5 y 6. Son los 2 versículos que vamos a ver en esta noche. Dice así la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. El apóstol Pablo, luego de su tercer viaje, estuvo encarcelado. Algunos le llaman un cuarto viaje o un periodo de libertad entre su primer encarcelamiento y su segundo encarcelamiento, allá por el año 60-62 después de Cristo. En un viaje a Creta, yendo con Tito, la palabra nos dice de que en esa isla del Mediterráneo lo dejó a este amado hijo suyo, Tito. Y este Tito tenía una sola misión, pero esa misión tenía 2 objetivos. Uno de ellos era corregir lo deficiente. Y ese es el primer encabezado, corregir lo deficiente. Cuando habla la palabra de corregir lo deficiente, está hablando de corrección de malformaciones, podemos decir. La palabra en el original justamente habla de huesos fracturados quizás piernas arqueadas, extremidades arqueadas, que debía enderezar. Por lo tanto, Tito tenía que corregir, rectificar, pero está hablando de ciertas doctrinas que había allá en Creta. Los problemas que tenía esta isla era que eran faltos de morales, no había teología y había, inclusive, los mismos líderes estaban involucrados en estas herejías. Y lo que tenía que corregir Tito era poner personas idóneas para ese caso. Por ejemplo, porque los cretenses, según el versículo 10, dice que eran muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y habla mayormente lo de la circuncisión. Habla de personas judaizantes, cristianos que eran legalistas, querían unir la ley con el cristianismo. Por lo tanto, aquella circuncisión de la ley querían traerlo al cristianismo.
diciendo que no es suficiente la fe, sino que hace falta las obras. Y allí estaba la circuncisión. Pero el llamado del apóstol Pablo fue que ponga personas idóneas y que lo haga con urgencia. La pregunta sería, ¿cómo se corrige lo torcido? Si vamos a la Escritura en 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿y cuál es la palabra que sigue? Para corregir, para instruir en justicia. La Escritura es útil para corregir. En una congregación que se aparta de las Escrituras y coloca al hombre en el centro, esa congregación se perdió. Esa congregación se fue de la palabra del Señor. Un cambio hay que buscarlo desde adentro. Si los líderes no han cambiado, quizá una persona en esa iglesia está perdiendo el tiempo. Yo le diría a esa persona, huye de ese lugar. No intentes cambiar desde adentro, porque esa persona que está al frente se va a ver como alguien que está queriendo dividir la iglesia. Por lo tanto, el cambio debe ser desde adentro. Si el pastor tiene una mala interpretación de las Escrituras, esa congregación va a crecer deficiente también. Por lo tanto, corregir lo deficiente había que empezar por la cabeza. Pablo no le pide a Tito, intenta cambiar a la población. Habla con los hermanos de la isla y explícales cómo es la verdad. El llamado es, Tito, establece ancianos. Aquí podemos ver un principio que muchas veces lo entendemos o lo tenemos presente, pero no lo aplicamos. Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras está diciendo, no se amolden a este mundo, a este siglo, dice, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien de manera de pensar. Cambien de manera de pensar y comprobarán cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, cambiar de manera de pensar hace que cambiemos de manera de vivir también. Cuando entendemos que todo lo que hacemos debe llevar gloria al Señor, tú cambias de manera de pensar. 1 Corintios 10:31, pues si coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cosas básicas, comer, beber, pero tu mente tiene que estar puesta en la gloria del Señor. Por lo tanto, tu manera de vivir cambia si tú colocas otro objetivo, colocas a Dios en primer lugar. Que Dios sea tu norte, tu vida va a cambiar. Así que este Tito tenía que corregir lo deficiente y lo iba a hacer ¿de qué manera? Estableciendo ancianos. El pedido fue, establece ancianos en cada ciudad. Si usted puede notar, no está en singular, sino está en plural. Establece ancianos en cada ciudad. Alguien ordenado, alguien que pueda presentar el Evangelio. Y no se está refiriendo a la palabra anciano de edad, porque el original es presbítero. Está refiriéndose anciano, como obispo, como pastor, se refiere al mismo oficio. No es otro, es el mismo. No tiene nada que ver con autoridad, con escalones, solamente es el mismo oficio. No torzamos el Evangelio, como hay algunos que ponen distinciones entre ancianos, entre pastores, entre obispos y tratamos de buscarle un lugar de jerarquía. Volvieron a mirar al hombre y no al Señor. Por lo tanto, el llamado era, busca dentro de la congregación hombres con un carácter espiritual noble y que también posean la habilidad de enseñar. Por ejemplo, en Efesios 4, el apóstol le dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Allí la palabra pastores y maestros se constituye una misma palabra.
Pero lo que yo quiero notar aquí, o hacer notar es, fíjese que dice, Él mismo constituyó. Así comienza el versículo. Él mismo constituyó. ¿Quién constituyó? Dios constituyó. Dios es el que coloca. Dios es el que levanta. Por lo tanto, la selección de los hombres no fue dada a un propio juicio, a una manera deliberada. No, no fue así. Por ejemplo, Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, y escuche bien, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. ¿Quién puso por obispo? El Espíritu Santo os ha puesto por obispo, dice la palabra. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien pone a los pastores. La pregunta sería, ¿cómo lo hacen? Primeramente, del medio de la congregación, levanta hombres comprometidos con la enseñanza. Hombres que quieran realmente llevar el Evangelio adelante. Y a posterior, habla a través de la congregación, confirmando esa elección. Y allí es donde se aparta este hermano para el pastorado. Allí es donde nosotros como congregación vemos que el Señor lo llamó. Y luego, de un tiempo, oración, ayuno, dice la palabra, la iglesia confirma ese llamado, llevándolo a la ordenación. Lo ordena como pastor. Quiero rescatar, quiero resaltar, el llamado es de Dios. Dios llama, Dios pone, el Espíritu Santo coloca. Lo que hacen ustedes como iglesia es confirmar ese llamado, solamente. No podemos decir, gracias a mí estás allí. Entonces, ¿dónde entra el Espíritu Santo? Gracias a que yo lo voté para que tú estés al pastorado, vos estás de pastor hoy. No. Lo que hizo usted es confirmar el llamado que Dios tenía sobre él. Aquí no hay nada místico, aquí no hay nada sobrenatural. Es el Espíritu Santo mismo dirigiendo a la congregación a la conformidad a su voluntad. El apóstol a Tito le dice, haz así como yo te mandé, dice el versículo, como yo te mandé. Acá hay una orden. Tito pone ancianos en cada congregación. ¿Por qué sería esa orden? Quizás porque no contaban en muchas iglesias con un líder calificado, quizás. Quizás ni siquiera había líderes en alguna iglesia. Pero sucede que cuando a veces no hay líderes, hay muchos autonombrados pastores también. Esa tarea es únicamente y específicamente de otros pastores. ¿Somos congregacionalistas nosotros como iglesia? Sí. La iglesia elige sus pastores, podemos decirlo que sí. Pero la diferencia está en que los mismos pastores proponen a otros pastores para ayudarlo en el mismo ministerio del pastorado. Pero en última instancia, la misma congregación es la que, guiada por el Espíritu Santo, acepta ese llamado. Este llamado de ser pastores, obispos, líderes, es un llamado honroso. Ser embajadores de Dios y guardadores de su rebaño es una labor muy noble. Pero quiero mostrar quizá también la parte difícil, la parte flaca. Existen muchas aflicciones que son propias del ministerio. Y como ministros, en ocasiones, debemos lidiar con la crítica, debemos lidiar con ataques de todo tipo, lo cual, con frecuencia, muchas veces vienen desde más adentro, inclusive de nuestra familia a veces. Pero el gobernar nuestras casas, cuidar de nuestro testimonio, no es algo para tenerlo por la ligera. Nosotros somos llamados a eso. Pero también todos ustedes son llamados a cuidar de su hogar, a dar testimonios de Cristo en sus vidas. Por eso el apóstol le pide a Tito, que la persona que vas a poner como obispo, como anciano, como pastor, que sea irreprensible. Ese es mi tercer punto. Que sea irreprensible. Pero quiero hacer una comparación entre Tito 1:6 y Timoteo 3:2 al 5. Dice, el que fuere irreprensible
marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Eso dice Tito. Y Timoteo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Acá en la lista de Pablo a Timoteo y una lista del mismo Pablo a Tito. Timoteo se encontraba en Éfeso y Tito se encontraba en Creta. Pero la palabra que rescatamos es irreprensible. El mismo pedido hacia los dos discípulos de Pablo, irreprensible. Esta palabra alude a un concepto de estar libre por completo de acusaciones por mal comportamiento. Que no sean rebeldes, no sean libertinos. O sea que sea irreprensible no quiere decir perfección, no quiere decir ausencia de pecado, sino que no debe tener algo en su vida que lo descalifique como un modelo a seguir. Primera Timoteo 4:12 le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Timoteo, sé ejemplo. Y eso es los mismos requisitos que le piden a un pastor. Pero es aquí que también, si podemos ver a Timoteo, son los mismos requisitos que le pide a los diáconos. Los diáconos deben ser de la misma, con el mismo filtro, podemos decir. La sola salvedad entre diáconos y pastor es que el pastor debe ser apto para enseñar. Lo demás es exactamente igual. Cuando el apóstol le manda a Timoteo y le dice en la segunda carta, obra como un buen soldado de Jesucristo. Pablo allí muestra también unas cualidades que debe tener tanto un pastor como un hombre de Dios. Segunda Timoteo 2:2 dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, hombres activos en el servicio, que se represente como un atleta que lucha legítimamente, como un labrador que trabaja para obtener los frutos de la tierra, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que si se limpia será un instrumento útil al Señor. Cualidades que no están buscando excluir, al contrario, cualidades que están buscando mostrar cómo es nuestro Dios santo. Porque si no, podríamos decir que entre cualquiera, que sea cualquiera, ¿cómo mostrarías a Cristo entrando cualquiera? Cuando las Escrituras nos hablan en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. El versículo que sigue, el 3:17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Toda esa instrucción de la palabra que te pide el Señor, que esa palabra te corrige, redarguye, reprende, esa palabra dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí usa la palabra perfecto. Se refiere a personas como usted, como yo, que tienen que hablar en nombre de Dios. Obviamente no va a ser una palabra libre de pecado, pero tenemos que ser ejemplo en todo, tanto el pastor como los líderes, como los miembros de la iglesia. Porque si tu deseo es servir a Dios, debes manifestar a Cristo con tu vida. No hay otra manera. ¿Se acuerdan en aquel momento? Casi últimas palabras del Señor Jesús hablando con Pedro. Se acercó a Pedro antes de su ascensión y le hizo un encargo. Pedro, ¿me amas? ¿Cuál fue la respuesta? Apacienta mi cordero. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas.
Un encargo que a Pedro lo marcó a fuego. Un encargo que velaba por la salud espiritual de los demás hermanos de la iglesia. Pero hay algo que yo no logro entender. Quizás algún momento, algún tiempo más adelante pueda lograr entenderlo. Que muchas veces les exigimos al líder que sea modelo. Y lo amenazamos con que lo vamos a derrotar o derrocar o bajar de su nivel. Pero no lo contrastamos con la vida del que lo exige, sino que pedimos lo que no podemos dar. Quizá algún día lo puedas llegar a entender. La Biblia lo llama fariseísmo. Hoy en día lo podríamos llamar hipocresía, porque eso es un fariseo, un hipócrita, un legalista extremo, alguien que cree tener superioridad moral, pero realmente, como dice Mateo 23:4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar a las personas y la ponen sobre sus hombros a estos hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Actuamos así a veces, hipócritamente, pedimos algo que no podemos dar, pero este requisito es para nosotros, para todos. Es un requisito que hoy quizás está en extinción, pero si vas a hablar en nombre de Dios, empieza por tu casa. Ese es el título del mensaje de la reunión. Si vas a hablar en nombre de Dios, empieza por tu casa. Y eso es lo que le pidió Tito, le pidió Pablo a Tito. Marido de una sola mujer, le dijo. Tito, a este hombre que vas a buscar, a este que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer. Y si tendría que explayarme aquí, hay mucho para hablar. En pocas palabras, marido de una sola mujer, y para despejar dudas, lo podemos traducir de esta manera. Un hombre de una mujer. O podemos decir esposo de una mujer. Aunque dice mucho, digo despejar dudas, porque de aquí se pueden sacar muchas malas interpretaciones. Quiero hablar de 4 o 5 de ellas. Miren, 4 o 5 de este solo marido de una sola mujer. Lo que no está diciendo, acá no está diciendo que debe estar casado solo con una. Porque quizás dejamos abierta la brecha de decir, bueno, en la iglesia se está creyendo en la poligamia. Tiene varias, pero debe estar casado con solo una, marido de una sola mujer. No está diciendo eso. No está diciendo que debe tener solamente una y puede tener otra aparte, pero una sola casada. No está diciendo eso. Cuando dice marido de una sola mujer, se aplica a todos los creyentes, y no solo los líderes también. Tampoco dice que si es viudo y se volvió a casar, como dice la palabra del Señor, está descalificado. ¿Por qué? Porque la palabra dice marido de una sola mujer y él ya tuvo 2. ¿Se ve la conjetura que podemos llegar a sacar de una mala interpretación? 1 Corintios 7:39 dice, a la muerte de su cónyuge, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Este viudo puede volverse a casar y no por tener su segunda esposa es descalificado para el ministerio. ¿No es así? Tampoco dice que sí o sí debe estar casado. ¿Por qué? Porque dice marido de una sola mujer y el que no está casado no tiene mujer. Entonces está descalificado para el ministerio porque marido de una sola mujer. Ejemplos como el apóstol Pablo. Él no tenía mujer. La palabra no habla muy clara, pero puede ser soltero o viudo. Y él era pastor y después fue apóstol. Por lo tanto, no dice debe estar casado sí o sí. Ser marido de una sola mujer implica fidelidad a su esposa. Porque entendemos que alguien puede tener marido de una sola mujer y su conducta habla mucho que desear. Marido de una sola mujer, pero al fin y al cabo tiene otras mujeres quizá por afuera. Veamos ahora lo que sí dice.
Lo que sí dice que el obispo, tan pronto se le conozca una infidelidad, queda descalificado para el ministerio. Eso sí dice inclusive ahí. Este hermano podrá ser miembro, pero no podrá estar al frente de una iglesia. No podrá ser pastor nunca más. Y esto tampoco se aplica solamente a los pastores, porque aquella persona que se le encontró con una infidelidad tampoco podrá ser un líder. Porque ¿qué ejemplo va a poder dar a lo que está a su cargo? Este líder debe estar exento de fornicación, de adulterio y de divorcio. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si usted puede ver acá, alguien que miente, alguien que roba, puede devolver esa mentira, es decir, la verdad, ese daño económico, resarcirlo. Por ejemplo, el ladrón, si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. O sea que puede entregar todo según Proverbios 6:31, puede restituirlo. Ese hombre ladrón, bueno, dejó de ser ladrón. Pero más el que adultere es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, escuche bien, nunca será borrada. Esta persona, de alguna manera, no podrá estar nunca más al frente de un ministerio. Porque esa afrenta que lleva justamente en su frente no será borrada jamás. Por lo tanto, la fornicación afecta el interior, lo emocional, lo espiritual. ¿Y cómo restituir eso? No se puede. Crea heridas muy profundas y esas marcas las lleva por su vida. Cuando usted se recuerda a esa persona, dirá, no, este robó tanto, no se va a acordar cuánto robó o qué hizo. Se va a recordar si fue infiel o no. Mire la marca que lleva de por vida una persona que comete adulterio. Contra su propio cuerpo peca, dice, porque está dañando esa integridad, deshonrando ese diseño original de Dios, de ser un cuerpo con su esposa. Y acá quiero hacer una pequeña salvedad. Quizá el hombre haya caído y haya sido restituido completamente. Por supuesto, un tiempo prudente y fue restituido. Ese hombre no va a ser inferior de aquel otro que no cayó. No, porque puede ser usado grandemente. No estará al frente quizás, no será un líder, pero puede ser usado grandemente. Y lo quiero dar un ejemplo en la Biblia. David, el rey David, un varón conforme al corazón de Dios, dice 1 Samuel 13:4. Este hombre fue adúltero. Sin embargo, fue usado por Dios grandemente para el Señor. Cualquier pecado puede ser perdonado. Cualquier pecado, mientras vaya en arrepentimiento y fe. Estas listas que le enviaba Pablo a Tito hablaba de que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disilusión ni rebeldía. Eso lo dice en Tito. Y en Timoteo le dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Acá podemos ver requisitos que le da a sus 2 discípulos, Tito y a Timoteo. Pero ¿por qué estos requisitos parecen cambiar? ¿Qué es lo que está queriendo Pablo decir? ¿Los hijos deben ser creyentes, sujetos? ¿O que solo los seres estén sujetos a pesar de que no sean creyentes? Examinemos el texto. Creyentes y en sujeción. Pablo está dando la misma referencia a los 2 discípulos de él. Pero pareciera que nosotros es como que da un punto de vista uno y un punto de vista otro. Es exactamente al mismo tema se está refiriendo. Entonces, ¿por qué Timoteo pareciera que pone un estándar un poco más bajo que a Tito? A Tito le pide que sean creyentes
y a Timoteo le piden que sean fieles. El punto está acá, en la misma palabra. La misma palabra creyente. Esa palabra en el original es pistos, quiere decir digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel, fielmente, creyente, creer, verdad. Esa es la similitud. O sea que lo que está diciendo en esta palabra es que tu hijo sea digno de confianza. Y le da sentido a todo el contexto, porque está buscando a alguien que sea confiable, alguien que permanezca sujeto a sus padres, que no sean insubordinados. Y esto armoniza perfectamente con la idea principal enviada a Tito y a Timoteo, que sus hijos estén bajo control, que sus hijos estén bajo autoridad. Ese es el punto. Pero quiero ir más profundo. Vayamos al caso hipotético de que se refiera, no, ahí dice creyentes y tiene que ser creyentes. ¿Qué son los creyentes? Salvos, convertidos. Perfecto. Vamos a tener un conflicto teológico, hasta incluso un conflicto muy lógico. Porque si interpretamos esa palabra creyentes, como lo dice textual allí, sin entender el trasfondo, le haría esa pregunta a usted que lo pensó. ¿A qué edad puedo determinar si mis hijos son creyentes o no? ¿A qué edad? Alguien podría decir, bueno, quizás 10, 12 años ya podemos considerar que es un creyente o no. ¿Y qué pasa con aquellos pastores que tienen hijos chiquititos? Porque acá dice, tenga hijos creyentes. ¿Puede ser pastor? Como todos saben, estamos viendo tener un pastor más en la iglesia, el hermano Cristian, y él tiene 2 nenitas chiquitas. ¿Él podrá ser pastor? ¿O pueden ser pastor por tener hijos chiquitos? No son creyentes, son chicos. Bueno, vamos más allá. ¿Qué pasa si al comenzar el ministerio sus hijos eran pequeños? Y pasó el tiempo y al crecer no manifestaron fe. ¿Debe dejar de ser pastor? ¿Qué pasaría si tiene 4 hijos cristianos y uno no? Pero ese uno, después de un tiempo que no dejaron ser pastor, ese hijo vuelve a la fe. ¿Ese pastor también tiene que volver? ¿O ya quedó descalificado? ¿Puede acaso un hijo no convertido comprobar que el hombre es un mal administrador de su casa? Si entendemos y sabemos que la salvación es del Señor. Y hay textos a mansalva. Salmo 3.8, 37.39, 62.1, Apocalipsis 7.10 y el texto clave y Efesios 2.8. La fe es un don de Dios. Vemos padres ausentes con hijos excelentes. Y también vemos viceversa. Vemos padres presentes con hijos que no son excelentes. ¿Cometemos errores? Todos, obviamente. Pero también en cada hogar que se cometen errores, hubo hijos de fe. Entonces, ¿la fe de quién es? ¿Qué pasa si el llamado es cuando los hijos son grandes, ya están fuera de su casa? Un pastor anciano, un pastor mayor, que sus hijos ya están casados y fuera de su casa. Pero estos hijos que están fuera de su casa no tienen fe. ¿Podrá ser pastor? El texto dice que tenga hijos creyentes. Y este hombre, pastor, no tiene hijos creyentes. Porque tampoco dice a qué edad tiene que tener sus hijos. O sea que podemos decir, tampoco está calificado para hacerlo. Hermanos, amigos, ninguno es un padre perfecto. Lo que sí tenemos que entender que su gracia es abundante. Que a pesar de nuestros errores, Dios quiso darnos hijos. Que a pesar de nuestros errores, Dios quiso salvarlos. Y algunos de ellos no, van a morir sin conocer a Cristo. No es garantía haber nacido en un hogar cristiano que sus hijos se salven. No es garantía.
Porque si no sería fácil jactarme, decir yo soy un padre excelente. Miren mis 5 hijos, todos sirviendo, todos alabando al Señor, todos eminentes. ¿A dónde está la gloria? Yo podía jactarme y decir, soy yo, un buen padre. Soy yo quien crió excelente a mis hijos y están todos sirviendo. Hermanos, está claro que si alguien tiene 5 hijos inconversos, inclusive su esposa no asiste a la iglesia, es una señal alarmante. Es verdad. Pero no me imposibilita el hecho de decir, tenemos un hijo que no cree en el Señor. Se da por sentado que los pastores deben proveer medios para que sus hijos lleguen al conocimiento de la verdad. Y le proveen Biblias y libros y videos y charlas y estudios y iglesia y cuántas cosas un padre hace por sus hijos. Obviamente no se conforman por tenerlo bajo su autoridad solamente, lo cual es un valor moral. También oran fervientemente por su conversión y los exponen al Evangelio de manera constante, aun cuando sabemos que la obra es del Señor y no nuestra. Es lo que hacemos cuando evangelizamos. Vamos a buscar a aquellas personas sin saber si hay fe, sin saber si el Señor obrará en ellos. Pero es el Evangelio, presentar a Cristo y dejar la decisión al Señor. Timoteo decía, quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Si no trabaja este postulado a pastor de una manera incansable por los suyos, ¿con qué pasión va a trabajar por los de afuera? Y acá quiero hacer otra salvedad, quiero rescatar. Si usted pudo notar, las cualidades que mencionamos hasta aquí tienen que ver con el carácter de estos ancianos, no con su conocimiento, no con su habilidad, sino la palabra, diré de otra manera, los requisitos para esto son que tenga el dominio en hermenéutica, que sepa hacer exégesis, que tenga en claro la escatología, que sea muy definido en su soteriología y su apologética contundente. Y no vemos nada de eso aquí. Está claro que es importante que un pastor pueda predicar con efectividad la palabra de Dios, pero aún es mucho más importante tener a uno que pueda vivir la palabra de Dios, que pueda ser un ejemplo para que otros puedan seguir. No queremos pastores estrellas, que la palabra tampoco lo buscó. Buscó al Señor 12 apóstoles salidos del campo, del agua, pastores ignorantes, pastores que eran del vulgo, dice la palabra, vulgares, gente que no daba nadie nada por ellos. Y a eso rescató el Señor y los usó para su gloria. ¿Para qué sirve? Vivir y tratar de gloriarnos nosotros, si la gloria es del Señor. Si tu vida muestra a Jesús, lo que tú digas con tu boca tendrá respaldo. Si no, como dice 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Traducido sería, si aún yo hablaría lenguas de los ángeles, sería mi léxico impresionante, pero no tengo el respaldo de mi familia, no tengo un respaldo con lo que soy, todo lo que yo diga va a sonar a lata, vacío, hueco, no estará Cristo. Para ir terminando, debe haber un cambio en nosotros. Debe haber un cambio que evidencie en lo exterior lo que sucedió algo adentro. Si Cristo no cambia tu vida, tú solo no podrás. Cristo debe transformarte. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? ¿Cómo puedo hacer para tener vida eterna? En pocas palabras, el Señor le decía, tengo que transformarte.
Tiene que ser otra persona. Tengo que sacarte del reino de las tinieblas y trasladarte al reino de mi amado Hijo. Y ese cambio se produce antes de tener fe. El Señor me regenera de tal manera que puedo ver a Cristo. Cuando Lázaro estaba muerto, el Señor lo llamó y le dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro estaba muerto, no podía oír, no podía ver, no podía hacer nada porque estaba muerto. Hace varios días ya. Pero oyó la voz del Señor: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. ¿Qué sucedió allí? El Señor primero cambió el interior de Lázaro. Le dio vida para que él pueda escuchar y responder con fe a su llamado. Eso sucede en nosotros. No puedo cambiar mi vida. Es el Señor quien hace ese cambio. Cuando Cristo viene a morar en nuestras vidas, Él ordena todo. Aquello que estaba desordenado, Él lo cambia de lugar. Él le da sentido. Cobra sentido en nuestra vida. Juan 8:36 dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no puedo ser libre. Si el Hijo me liberta, yo seré libre. La libertad comienza cuando Cristo empieza a reinar en nosotros. Así que si tú no estás en Cristo, yo te animo a que te arrepientas de tu pecado y vayas a Cristo. Yo te animo a que pidas perdón al Señor y en fe le digas: Señor, cambia mi vida. Y en su voluntad lo hará. Tú serás una nueva persona. Tu vida cambiará por completo y tu vida cobrará sentido. Llega a tu casa, hazlo ahora mismo. Pídele perdón al Señor, que entre a morar en ti, que cambie todo tu ser, que te haga libre. Oramos. Señor, gracias en esta noche por tu sola misericordia, Señor, por tu sola verdad, amor, que esta noche nos trae, Señor, delante de ti. Produce cambios en nosotros para que podamos vivir como a ti te agrada. Señor, que podamos reflejar a Cristo cada momento, porque realmente Cristo mora en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por esa obra que hiciste en la cruz por nosotros, sin la cual estábamos perdidos. Tú diste tu vida, Señor, para que nosotros tengamos vida. Alabado sea por los méritos de Cristo. Oramos. Dios los bendiga.